Microbiología y seguridad en productos de pescados y mariscos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Melissa Jiménez y hoy vamos a hablar un poco sobre los pescados y mariscos. Hoy atenderemos un tema crucial dentro de la industria alimentaria, como lo es la microbiología y la seguridad en productos de pescado y mariscos. Resulta que estos alimentos son ricos en proteínas y nutrientes esenciales y desempeñan un papel fundamental en las dietas de todo el mundo. Sin embargo, asegurar su seguridad es una prioridad. Es por eso que exploraremos un poco las complejidades de este tema, desde las interrelaciones hasta los controles necesarios. Así que acompáñanos en este viaje. Para comprender adecuadamente este tema, es importante establecer unas definiciones claves. Cuando hablamos de productos de pescado y marisco, nos referimos a productos derivados de animales acuáticos destinados al consumo humano. Esto incluye peces, moluscos, crustáceos y otros, pero excluye ciertas categorías. Comprender esta distinción es fundamental para abordar la microbiología y su seguridad. Algunas de las propiedades importantes de estos productos es que resulta que la carne de pescado es rica en proteínas, es baja en carbohidratos y su composición química varía según factores como la temporada y de igual forma el ciclo reproductor. Además, su contenido de lípidos y agua está inversamente relacionado, lo que afecta su textura, el sabor y la capacidad de almacenamiento. La composición química de esta no solamente afectada por esto, sino también que se modifica según la especie y el entorno en el que habita. Por esto es que es importante destacar que la pesca y la acuicultura pueden influir en el contenido de lípidos, lo que a su vez, directa o indirectamente, va a afectar la calidad del producto. Pero para esto es importante comprender la microbiología inicial. Resulta que cuando el pescado y los mariscos se capturan, la carga microbiana refleja las condiciones en ese momento. Sin embargo, esta microbiota no cambia debido a la capacidad de los microorganismos para multiplicarse en la piel o las branquias e incluso el tracto digestivo de estos animales. La calidad del agua, la temperatura y las condiciones generales del entorno son las que desempeñan un papel crucial en esta dinámica. Es así como el proceso de captura y las condiciones iniciales son determinantes y muy importantes en la microbiota que se encuentra en estos alimentos. Tras la captura del pescado y los mariscos, estos se mantienen en salmuera o hielo que influyen en su microbiota. Resulta que la temperatura es el factor más significativo en la composición de esta microbiota, ya que afecta directamente al crecimiento bacteriano. Es importante destacar que las temperaturas más cálidas pueden aumentar la carga bacteriana en los peces, por lo que el control de la temperatura es totalmente esencial. Además, la composición de la microbiota está influenciada por la alimentación de los peces, ya que algunas bacterias predominan aquellos que utilizan aminoácidos y péptidos como fuentes de carbono. Pero ¿por qué es importante controlar la temperatura y otros factores que se relacionan directamente con estos productos? Pues resulta que en el mundo de los alimentos marinos la presencia de microorganismos patógenos es un tema crítico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar microorganismos como por ejemplo Clostridium botulinum, algunas especies de vibrio como Vibrio cholera u otros patógenos como Aeromonas. Resulta que estas bacterias patógenas se han aislado de bacterias indicadoras fecales en peces y mariscos capturados en aguas contaminadas con desechos humanos o animales, bastante preocupante. Sin embargo, no solamente se han encontrado bacterias, sino también virus, lo que puede causar enfermedades como hepatitis A. En resumen, la presencia de estos microorganismos patógenos en el pescado y marisco pueden tener implicaciones significativas para la seguridad alimentaria. ¿Pero por qué? Pues resulta que algunos de estos microorganismos tienen la capacidad de producir toxinas. Resulta que las toxinas marinas son responsables de la mayoría de los brotes de enfermedades relacionadas con alimentos marinos, como la intoxicación paralítica por consumo de pescado, intoxicación diarreica, intoxicación neurotóxica, intoxicación ansémica y cigutera. Estas son toxinas producidas por microorganismos como dinoflagelados, diatomeas, que son consumidos por moluscos, bivalvos y peces plantívoros. Resulta que la ingesta puede llevar a una acumulación de toxinas en los órganos internos de los animales. Cuando las personas consumen estos mariscos o peces pueden sufrir intoxicaciones potenciales graves. Quiere decir que estas toxinas tienen la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse. Es por esto que se debe tener total cuidado en los puntos críticos en el procesamiento del pescado crudo. Resulta que el procesamiento del pescado crudo es una etapa crucial en la cadena de suministro, relacionada con la calidad y seguridad, las cuales dependen en gran medida de las prácticas aplicadas. Todo inicia con la captura y puede incluir evisceración y el almacenamiento con hielo o en agua de mar refrigerada.
Hay que tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, la temperatura, la cual es un factor crítico para prevenir la alteración y el crecimiento bacteriano en el pescado crudo, y evitar bacterias como Shigella, para evitar la contaminación con bacterias como Shigella y Pseudomonas, las cuales son responsables de la alteración de estos productos y las cuales pueden proliferar en condiciones inadecuadas de temperatura. Sin embargo, el procesamiento no es lo único que debemos tener en cuenta, pues hay otros factores como por ejemplo las operaciones de manipulación, el almacenamiento y el procesamiento del pescado, los cuales pueden contribuir a la contaminación microbiana. En general, es importante mantener una cadena de frío y practicar la higiene adecuada. Esto es imperativo para poder garantizar la seguridad y la calidad del pescado crudo. Aparte de los pescados, también podemos encontrar los crustáceos. Los crustáceos, como cangrejos, langostas y gambas, pueden albergar una variedad de microorganismos tanto alterantes como patógenos. La calidad y seguridad de estos productos marinos pueden verse afectados por la procedencia del marisco, al igual que por las condiciones de captura y procesamiento, como lo mencionamos anteriormente, y claramente el posterior manejo. Las gambas en particular pueden tener recuentos microbianos elevados debido a la exposición al lodo y otras superficies contaminadas durante el transporte. Es por esto que es importante seguir las prácticas de manejo, procesamiento e higiene adecuados. El control de los moluscos crudos implica una serie de medidas y consideraciones. Resulta que después de la captura, los moluscos deben lavarse con agua de mar fresca para eliminar los lodos y sedimentos. Posteriormente, estos deben ser cubiertos con hielo y mantenerse refrigerados para preservar la calidad y evitar el crecimiento bacteriano. De igual forma, como se ha mencionado a lo largo del podcast, la temperatura es fundamental y debe reducirse a menos de 5 grados Celsius en no menos de alrededor de 2 horas. Por otro lado, la manipulación, el pelado y el almacenamiento de los moluscos debe realizarse en condiciones higiénicas para evitar la contaminación. Sin embargo, hay un punto bastante importante, y es que no solo las industrias que procesan este tipo de alimentos no son las únicas interesadas o son las únicas que tienen la responsabilidad con respecto a la calidad del producto y a evitar posibles riesgos a la salud humana. Pues resulta que las decisiones del consumidor son muy importantes. Pues si bien estos alimentos no son inocuos, la decisión de cocinar adecuadamente los moluscos y diferentes productos marinos es crucial para poder reducir significativamente los riesgos asociados a su consumo. Es por esto que en algunos establecimientos de venta se mencionan advertencias en las etiquetas para poder alertar a las personas con el riesgo sobre los peligros del consumo de mariscos crudos. Es muy importante la educación del consumidor, la cual desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria y en la reducción de los riesgos y peligros que representan o podrían representar el consumo de este tipo de alimentos. Estos potenciales riesgos y peligros están directamente relacionados con el alimento en sí, pero de igual forma con el entorno en el que se encuentra, es decir, con la ecología en general. Un ejemplo de esto es el pescado de agua dulce, el cual tiene sus propias características microbiológicas. Ejemplo, las bacterias gram negativas suelen predominar en este pescado. Estos potenciales riesgos y peligros están directamente relacionados con el alimento en sí y con el entorno en el que se encuentra, es decir, la ecología en general. Un ejemplo de esto es el pescado de agua dulce, que tiene sus propias características microbiológicas. Resulta que las bacterias gram negativas suelen predominar en este tipo de pescado y se han identificado algunos patógenos potenciales, como por ejemplo Clostridium botulinum, Salmonella, Listeria, Campylobacter jejuni y todo esto. La regulación de estos son muy importantes para mantener la calidad y la seguridad de estos productos. Esto implica una comprensión precisa de las características microbiológicas y la implementación de estas medidas adecuadas para poder evitar los riesgos y peligros mencionados anteriormente. Algunos de los mecanismos de preservación de estos alimentos, es decir, los pescados, los mariscos y los crustáceos, se basan principalmente en dos medidas: la cocción y la congelación. En relación con la segunda, es decir, la congelación, esta es una técnica muy importante y común para preservar los productos marinos. ¿Y por qué es importante? Pues resulta que congelar disminuye las poblaciones bacterianas, aunque debemos recordar que algunas bacterias patógenas y psicotróficas pueden sobrevivir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la congelación no afecta las toxinas acumuladas en el animal vivo
y por esto es que el control de la temperatura es esencial para poder detener la actividad microbiana en estos productos. En resumen, chicos, garantizar la seguridad microbiológica y la calidad de los productos de pescados y mariscos es todo un desafío que involucra desde la cadena de suministro hasta la captura, consumo y preservación del mismo. Recordemos otra vez que la educación del consumidor y la cooperación entre la industria, los reguladores y los científicos son esenciales para abordar este tema y muy importante en la seguridad alimentaria.